Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Los recientes tiroteos ocurridos en Brasil, en Nueva Zelanda y en los Países Bajos dejan nuevamente sobre la mesa el debate en varios gobiernos e incluso en otros sitios de la comunidad internacional sobre la reglamentación del porte de armas, los ataques perpetrados en nombre de la religión o ideas extremistas. Para analizar este tema están con nosotros en el estudio de France 24 el señor Julián López de Mesa, él es docente de la Cátedra de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Es también experto de todo el mundo islámico, de los países musulmanes. También se encuentra con nosotros en el estudio Nicolás Villa Moya. Él es analista internacional de la Universidad del Rosario y está con nosotros también conectado a través de Skype Mohamed Isa García, embajador de Arabia Saudita en la European Muslim League. También es docente y licenciado en Teología Islámica en la Universidad de la Meca en el Reino de Arabia Saudita. También se encuentra con nosotros en el estudio, en conexión remota, Raúl Mas Canosa, él es analista e integrante de la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos. Nos va a acompañar en unos minutos cuando tengamos la conexión remota con él más adelante a través de Skype. Recuerde que usted también puede participar en este debate de France 24 a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram. Nos encuentra como @France24_ES. Deje todos sus comentarios con la etiqueta numeral el debate France 24. Pues tenemos muchos temas para analizar, tenemos poco tiempo como siempre en televisión, entonces vamos a comenzar inmediatamente. Comienzo por Julián López de Mesa. ¿Es necesario hacer un debate a nivel internacional y a nivel de estos países que han padecido estos tiroteos recientemente para poner leyes que eviten o restrinjan la venta de armas? Creo que hay dos partes de la respuesta. La primera parte es si es necesario el debate, si es necesario el debate, y el debate respondería a la segunda parte de la pregunta, que es restricción o no de armas y en qué condiciones. Entonces, el debate sí es pertinente porque están ocurriendo cosas alrededor del mundo, ya no solamente en los Estados Unidos y en Europa, sino en buena parte del mundo. Entonces, creo que el debate es un debate mundial. Por este lado, Nicolás, su opinión, ¿un debate necesario a nivel internacional? Necesario porque es un tema que se está globalizando y cuyas causas no sabemos si son las mismas en distintos países. Entonces es primordial tener un debate al respecto. En conexión remota, el señor Mohamed Isa García, su opinión, ¿es necesario que haya una conversación a nivel internacional, de pronto liderado por un organismo internacional que lleve a que otros países distintos a Estados Unidos o a Brasil o a Nueva Zelanda, que son los que más recientemente han sufrido tiroteos, tengan que decidir qué leyes aplican para el porte y venta de armas? Pues quisiera empezar diciendo que yo no soy embajador de Arabia Saudita, yo soy enviado del Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos de Arabia Saudita para la comunidad musulmana en Colombia. Con respecto al tema de armas, como persona religiosa, como buscador de la paz, que siempre trata de educar a toda nuestra comunidad en temas de construcción de paz, claro que pienso que es necesario este debate y pienso que es muy necesario en esta sociedad poner una restricción a las armas en la sociedad. Bueno, primero le pido disculpas por esa imprecisión que hice a la hora de presentarlo. Era de las anotaciones que tenía aquí en mi libreto, lo que tenía de la información suya. Le pido excusas, pero bueno, continuamos con el debate. Los hechos recientes que hemos tenido en países como Nueva Zelanda, que son países que habitualmente no están acostumbrados a este tipo de violencia, a este tipo de hechos, toman por sorpresa a estos gobiernos y es cuando deciden tomar este tipo de acciones. Pero países como Estados Unidos sí han tenido la carga de esta situaciones un poco más habitualmente. ¿Cómo entender esa diferencia de los dos escenarios? ¿Qué hace diferente a un país como Estados Unidos o a un país como los Países Bajos o Nueva Zelanda para que este tipo de escenarios no se presenten tan frecuentemente? Nicolás. Bueno, hay varias causas. En primer lugar, los Estados Unidos es un país con una tradición muy apegada al porte de armas. Su independencia se da precisamente con el derecho a portar armas. Mientras que otros países industrializados de Occidente no son tan apegados a este tipo de libertad, ¿no? Para los estadounidenses es un tema de libertad personal y de libertad patriótica, por decirlo de alguna manera.
Y por este lado, Julián, ¿alguna opinión al respecto? No, completamente de acuerdo con el profesor Nicolás. Incluso está constitucionalmente consagrado. Y acordémonos que la Constitución de los Estados Unidos es casi imposible de modificar. No es que sea imposible, pero es muy difícil y por eso ese debate en los Estados Unidos lleva ya muchos años y continuará muchos años porque hace parte de la cultura estadounidense. Mientras que, como dice el profesor Nicolás, en el resto de Occidente hay unas posturas completamente diferentes al respecto. Muchos de estos ataques han tenido, bueno, tienen diferentes motivos. Unos de ellos son por motivos religiosos, otros son personas que tienen problemas psicológicos, que han padecido bullying por parte de sus compañeros de escuela y han perpetrado tiroteos en escuelas en Estados Unidos, o simplemente son personas que rechazan la migración a países que son abiertos a estas políticas, como es el caso de Nueva Zelanda y los Países Bajos. Pero en el caso de Estados Unidos, el tema religioso y el tema de estas condiciones psicológicas va un poco más allá, ¿no? Es parte entonces de la cultura de Estados Unidos simplemente y por eso se tiene que aceptar y entender así. Bueno, hay un elemento cultural, sin duda. Sin embargo, en Occidente estamos viendo lentamente el desboronamiento de, digamos, algo como la cultura patriarcal, para usar términos rimbombantes. ¿Qué sucede? El antiguo, digamos, discurso de los expertos, de los tecnócratas, se está cayendo y está resurgiendo, digamos, este nuevo amo, este padre primordial, Trump, Bolsonaro, este tipo de personas, debido a que hay una crisis de masculinidad. Básicamente, si antes uno entraba al ejército, se casaba, qué sé yo, se graduaba para volverse hombre, hoy ese paso ya no es tan evidente. Y eso genera, entre otras cosas, posiblemente este tipo de personas que no son, digamos, clínicamente desquiciadas o algo así, sino simplemente personas muy desadaptadas, hombres muy desadaptados, hombres jóvenes además, que no han sabido adaptarse a sus sociedades. Esa sería una causa que pienso yo que es muy importante que se integre el discurso de estos crímenes. Sí, y en el caso de los ataques que tienen un fundamento religioso, señor García, ¿su opinión? Bueno, nosotros hemos visto en los últimos meses que hubo este ataque en Nueva Zelanda, pero también hace unos meses atrás hubo un ataque en una sinagoga en Estados Unidos y hace menos de un año un ataque a una iglesia de afroamericanos, ¿no es cierto? Entonces, creo que trasciende, no podemos, evidentemente en este caso para nosotros es un ejemplo claro de islamofobia, pero este tipo de situaciones violentas contra lugares de templos religiosos es algo que trasciende el tema de qué religión estamos hablando. Y por eso es que nosotros sí creemos que los templos religiosos tienen que tener una custodia cada vez más grande por parte del Estado, que pueda garantizar la seguridad a todos los orantes y que haya una igualdad con respecto a estas religiones. Es decir, nosotros sabemos, a veces a los musulmanes nos causa cierta extrañeza que el único caso en el cual se menciona la religión del victimario es cuando éste es musulmán. Pero cuando no es musulmán, cuando las víctimas son musulmanes o de otra religión, entonces no se menciona y no tiene nada que ver absolutamente la religión del victimario. Julián. Completamente de acuerdo. Y ahí hay una carga, yo creo que para los medios de comunicación también y los medios de comunicación que de alguna forma les guste o no educan a una sociedad, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con el maestro García y es el conservadurismo, digámoslo así, se siente atacado, ¿sí? Una mentalidad, digamos, de hace un tiempo, y de acuerdo también con Nicolás, y hay como un choque generacional un poco con el asunto. Las libertades ganaron demasiado camino y hay una reacción profunda de la seguridad que da el conservadurismo dentro de sus filas, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay una reacción muy fuerte. Y coincidiendo con el maestro García y volviendo al tema de los medios además hacen un énfasis en que si es alguien occidental blanco el que perpetúa la masacre o el atentado, entonces es una persona que tiene un problema psicológico que incluso
se convierte casi en una víctima, ¿no es cierto? Entonces, pobrecito, cuando era pequeño, entonces hay unas explicaciones muy psicológicas o psiquiátricas detrás de todo, pero cuando hay, digamos, el Islam de por medio, siempre es un ataque terrorista, ¿sí? Entonces, por un lado es psicología, entonces tenemos que tratarlo, es un tema clínico, y por otro lado es terrorismo puro y duro, y creo que ahí hay una responsabilidad de los medios. Bueno, pero en el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, el gobierno ha sido muy duro con este ciudadano australiano, del cual no han querido revelar el nombre de esta persona. Incluso la primera ministra de ese país, Jacinda Ardern, dijo que no va a pronunciar el nombre de esta persona y que prefería recordar los nombres de las 50 víctimas que había dejado el ataque. Ahí se le está dando entonces un tratamiento distinto y ahí los medios no le están dando una visibilidad. Lo mismo sucedió en Noruega con Anders Breivik en Utoya. De acuerdo. Y ese creo que es un giro necesario porque creo que se han dado cuenta que al dar nombres y los detalles de cómo ocurrió y el desequilibrio que llevó a aquello ha hecho que se genere un ejército de desadaptados que además usan los ejemplos de otras masacres para realizar las propias, se fortalecen ellos mismos. Entonces, al eliminar el nombre, se elimina el símbolo, digámoslo así. Y creo que es una buena medida que han tomado en este caso particular y sería una medida adecuada en futuros casos. No darle la importancia ni la atención a la persona, sí al hecho, pero no a la persona. Al hecho y a las víctimas, en este caso 50 víctimas que dejó esta masacre en 2 mezquitas en la ciudad de Christchurch, en el sur de Nueva Zelanda. Estas fueron las palabras de la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern. Es un terrorista, un criminal, es un extremista, pero no diremos su nombre. Te lo suplico, di los nombres de los que perdieron la vida en lugar del nombre del hombre que se las arrebató. Puede haber buscado notoriedad, pero nosotros en Nueva Zelanda no le daremos nada, ni siquiera un nombre. Not even his name. Nicolás, pero entonces, ¿cómo llamarle a esos ataques, por ejemplo, esos atropellamientos masivos que hay que hemos visto en diferentes ciudades europeas, en Berlín, en Barcelona, en Londres, en Estocolmo? ¿Cómo se le puede llamar entonces a ese tipo de ataques para no hacer esa segregación porque es perpetrado por una persona que practica la religión islámica? Simplemente llamarlo a las cosas por su nombre, entonces, ¿cómo sería? Bueno, yo soy de la opinión que sí se debe llamar terrorismo. Es terrorismo de libro de texto, la definición de terrorismo. Quizá precisamente no debemos en estos momentos evitar ver las cosas por lo que son. El Islam o la comunidad musulmana en Occidente se está formando o está tomando la figura del otro. Las tensiones internas de Occidente parecen ya no dar más. Y lo que está surgiendo es una posición ideológica que está, digamos, creando un chivo expiatorio, la comunidad islámica, donde se le culpa de esas tensiones internas de Occidente. Así que, básicamente, el calificativo terrorista me parece que debe permanecer, precisamente porque no podemos dejar de llamar por su nombre a las cosas cuando digamos, se comete ese crimen por parte de alguien distinto al usual chivo expiatorio. Sí, señor García, su opinión al respecto. ¿Se le debe llamar entonces, cómo debemos llamarlo a estos hechos que han ocurrido, como ya lo decíamos, en varias capitales europeas, en algunos casos perpetrados por algunos seguidores del Islam, algunos ciudadanos musulmanes procedentes de países del norte de África o de Medio Oriente? Pues yo estoy completamente de acuerdo en que se le llame terroristas y criminales. Lo que de alguna manera estamos llamando la atención es que solamente se menciona la religión cuando es musulmán. En este caso, por ejemplo, no se dice era un terrorista neozelandés católico o cristiano o protestante. No hay un titular que diga terrorismo cristiano. O cuando es perpetrado por un judío o por un budista, no hay un titular que diga terrorismo budista o terrorismo judaico, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia a la cual nosotros tratamos de llevar la atención, que haya un equilibrio, porque si no lo que se está fomentando realmente es la islamofobia, es decir, la caracterización, la estigmatización del musulmán, en la cual todos los musulmanes nos sentimos aquí en Occidente que se nos está haciendo un target. Es decir,
se nos está haciendo culpables a todos nosotros por el hecho de tener una creencia, por practicar una religión, de que de alguna manera somos aliados con estos criminales enajenados, terroristas realmente, que cometen esos crímenes. Y no es así. Nosotros no deberíamos sentirnos igualados en la prensa, en la comunicación, de que por tener la misma religión podemos llegar a cometer las mismas acciones. Porque lo que sucede es esto, lo que acaba de pasar en Nueva Zelanda, una persona que ingresa a una mezquita con un rifle automático y mata hombres, mujeres y niños, porque para él todas estas personas eran culpables de... Sí, un punto interesante el que usted tiene ahí, señor García. Quiero preguntarle, ¿a qué le teme Occidente al mundo musulmán? ¿A qué le teme a esa posible llegada de musulmanes al territorio europeo o incluso hasta Norteamérica o a Sudamérica? ¿Por qué le teme? Pues yo creo que hay una diferencia muy grande. Yo estoy orgulloso de ser latinoamericano, soy argentino, vivo en Colombia. Creo que la actitud de los latinoamericanos con el extranjero es completamente distinta que en Europa y Estados Unidos. Y tengamos en cuenta dos temas, ¿no? Es la inmigración que viene pobre y con un color de tez un poco oscura. Lamentablemente tener que decirlo así, porque la inmigración noruega o sueca o hasta rusa no molesta en esos países. El tema es que tenga un color de piel distinta y quizás una cultura distinta. Entonces, yo creo que América Latina en realidad no le teme a la inmigración de los países islámicos. La cultura árabe, turca, pakistaní, del norte de África, que ha llegado a América Latina, se ha integrado completamente y nunca ha habido este tipo de problemas. Pueblos que sí tienen una cultura más tendiente a la xenofobia, como es Europa y Estados Unidos, de una manera general, obviamente no estamos hablando de todas las personas, pero como cierta cultura, allí sí hay más ejemplos de eso. Pero tenemos que reconocer que en esos países la xenofobia es contra todo, o sea, no solamente contra los musulmanes, ¿no es cierto? Los latinoamericanos, los latinos, los mexicanos, los africanos, es decir, sí, del todos sudeste de alguna manera asiático. son discriminados, sudeste asiático, exacto. Sí, Julián, ¿usted quería añadir algo? No, estoy completamente de acuerdo con el maestro García y me viene un poquito, y perdóneme que me devuelva un poquito atrás con el tema del terrorismo y cuándo se llama terrorismo, y de acuerdo con los dos miembros aquí del debate, cada acto de estos debe llamarse terrorista, pero también creo que al concentrarnos en el Islam, y al ponerle mucha carga al Islam y a este choque de civilizaciones, un poco para entrar en un tema académico, Samuel Huntington, que habla primero de esto, que es un poco el choque de civilizaciones, de formas de ver el mundo, ¿no? La modernidad versus lo que se considera premodernidad en el Islam. Y a mí me viene a la cabeza cuando usted hizo la pregunta el caso de Toronto, Canadá, hace un par de años, que una persona llegó con un carro y atropelló a todo el mundo, y eso se quedó como en veremos, ¿sí? Y resulta que ese es un grupo terrorista de machistas, no sé si ustedes sabían esto, se llama Incel, ¿no? De un poco de gente que considera que es válido que las mujeres sirvan a los hombres. Literalmente esto es lo que cree Incel, que es además un grupo internacional. Entonces yo creo que metiéndole toda la carga al Islam, estamos dejando de lado una cantidad de problemas que están surgiendo y que se van a volver terriblemente peligrosos a futuro, quizás mucho más peligrosos que el Islam, porque el Islam tiende a ser pacifista, que ese es un tema que, digamos, el común de la gente no tiene muy claro. Es excepcional que existan terroristas islámicos, no es la regla general. O sea que tenemos, aquí podemos entonces ir armando un rompecabezas, tenemos diferentes aristas para este tipo de ataques, digámoslo. Bueno, ya vimos el componente religioso, el componente de esta estigmatización que hay hacia las personas de la comunidad islámica. Podemos ponerle también la parte política y también la parte psicológica, que lo vamos a ir analizando un poco más adelante. En cuanto a la parte política, las tendencias actuales están influyendo en que las personas se tomen la justicia por sus manos o tomen la decisión de cometer este tipo de actos en nombre de ideas políticas. Nicolás. Yo pensaría que sí, pero veo un trasfondo mucho más económico. Inclusive volviendo a tu pregunta sobre si Estados Unidos y Europa son regiones xenófobas, inclusive islamofóbicas,
y no estaría tan seguro. ¿Cuántos extranjeros no ha recibido Estados Unidos durante toda su historia? ¿Y acaso Europa, por lo menos los Países Bajos, no abrió sus puertas plenamente para los inmigrantes islámicos en los 60? Estamos simplemente en otra época, una época de tensiones económicas, donde claramente eso da pie a posiciones políticas que creen en un invasor extranjero y todas estas cosas. Pero, digamos, calificar abiertamente a Europa como una región xenófoba, me parece que no procede totalmente. Además, porque, por ejemplo, Alemania ha recibido muchos refugiados musulmanes. Sí, y países como Suecia o Suiza son completamente abiertos a la migración. Podríamos preguntar cuántos han recibido los países ricos musulmanes, Arabia Saudita, Bahrein, ¿no? Emiratos Árabes. Entonces, no sé si este calificativo de xenófobo procede, simplemente creo que hay unas tensiones muy fuertes económicas dentro de Occidente que no se quieren ver y prefieren echarle la culpa a este enemigo extranjero llamado el Islam, pero obviamente esa no es la respuesta correcta. Pero entonces, ¿cómo hacer para que la sociedad entienda esto? O sea, no se deje desviar la atención como lo quiere la parte de los gobiernos y la parte política de llevar a la sociedad a que entienda el Islam o entienda estas personas con un pensamiento radical como una amenaza, sino que lo entienda de otra forma, por ejemplo, a través de la educación un poco más tolerante, porque recojo un poco las palabras que decía el señor García, que decía que era momento o era prudente, no recuerdo bien cuál fue la palabra exacta, custodiar un poco más los sitios religiosos donde la gente se congregaba, pero entonces es continuar con esta bola de nieve agrandando el problema y no educando a la sociedad, dándole instrumentos y dándole un conocimiento de tolerancia por las diferencias culturales, políticas y religiosas. ¿Es así, señor García? Pues creo que son dos herramientas muy necesarias. Una es de carácter inmediato, evidentemente cuando se pide presencia policial para custodiar una mezquita, una iglesia, una sinagoga, para que no haya que lamentar después una masacre como la que acaba de pasar. Eso no quita de que obviamente algo en lo que yo participo activamente, que es el diálogo interreligioso, en el cual los líderes de todas las religiones tratan de conversar entre ellos, tratan de educar a sus propios fieles sobre las otras religiones, porque un problema que tenemos las personas es que tenemos temor muchas veces de aquellas cosas que no conocemos y existen mitos sobre las otras religiones. Entonces, nosotros, las personas religiosas, tenemos un papel muy activo en esto, en el de traer tolerancia, traer entendimiento y entender de que Dios nos puso a todos aquí en esta tierra, ¿no es cierto? Dios no nos impuso una única religión a todas las personas, sino que nos dio libre albedrío y si Dios respeta el libre albedrío, entonces significa que nosotros como sus creyentes también tenemos que respetar la decisión de la gente. Entonces, todas las personas podemos ser distintos, creer distintos, tener distintas ideologías, pero tenemos que aprender a convivir pacíficamente entre nosotros en este mundo. Otro de los puntos para destacar en este debate en France 24 es, y ya lo estamos tocando un poco al principio del programa, es esa visibilidad que se le da a los atacantes y esa invisibilidad que se le da a las víctimas. Error entonces de los medios de comunicación. Ampliemos un poco lo que usted estaba diciendo hace pocos minutos, señor Julián López de Mesa. No sé si lo que voy a decir es pertinente en un medio de comunicación, pero lo voy a decir de todas formas. Es el canal para hacerlo. Bien, yo creo que hay una diferencia un poco entre la información y el infoentretenimiento. Y creo que esto alimenta la crueldad, los ataques terroristas, este tipo de situaciones suben los ratings, ¿sí? Y entre más escandaloso sea, pues esto es un negocio, ¿cierto? Y hay inversionistas y hay que responderle a los inversionistas y entre más rating haya, mejor. Entonces, creo que si la noticia es contada de una forma diferente que no tenga suficiente consumidor, entonces pues no va a tener los resultados que requiere el medio de comunicación, cualquiera que este sea. Y creo que hay
debe haber una reflexión profunda de los dueños de los medios de comunicación, del periodismo en general, y creo que lo están haciendo. Creo que los periodistas en este último año y medio, están reflexionando mucho acerca de su profesión y están siendo muy autocríticos, y eso está bien. Ese es un primer paso, y lo que vimos que pasó en Nueva Zelanda creo que es un paso muy, muy adecuado, y es: concentrémonos en las víctimas. Esto no es un show, este no es entretenimiento, esto no tenemos que sacar 20 películas, que es cosa que también ocurre, y que volvemos baladí un poco la situación para que todos tengamos que estar pendientes de una pantalla, de un radio, en fin, o de la internet. Sí. No para estar informados, sino para estar entretenidos. Y eso me parece complicadísimo. Pero en este caso, en el caso de Nueva Zelanda, se han desarrollado los hechos de la forma como se han desarrollado en los medios de comunicación, porque es Nueva Zelanda, por las características que tiene ese país. Si esto hubiera ocurrido en otro país, ¿no hubiera sido igual? Yo creo que Nueva Zelanda nos está dando un poco un ejemplo de sensatez, ¿sí? De cómo manejarlo con sensatez. Y ojalá tomemos nota. Yo creo que en otro país no sería así. Por ejemplo, en los Estados Unidos no sería así. Aquí en Colombia definitivamente no sería así. Sería... Y en América Latina tampoco sería así. No, somos una sociedad del espectáculo, realmente. Yo creo que en parte le conviene a Nueva Zelanda ser una isla remota. ¿Sí? A pesar de Internet, tiene sus propias dinámicas, y además culturalmente es completamente diferente. Sí. A pesar de haber sido parte del Imperio Británico, la población maorí, por ejemplo, nativa, tiene un poder fundamental dentro de la propia cultura blanca neozelandesa. Es un país supremamente desarrollado, socialmente es un país de primer mundo, y a nivel de tolerancia social, pues es un país abierto a la migración de muchísimas islas del Pacífico y de Asia-Pacífico. Me quedan 5 minutos de programa. Antes de darle la palabra a Nicolás, quiero preguntarle al señor García, para comenzar a hacer las conclusiones de cierre, ¿cómo cree que va a terminar entonces este debate, estos reiterados tiroteos y hechos de violencia que se están presentando? ¿Va a haber un debate entonces a futuro? De pronto algunos países como Nueva Zelanda, los Países Bajos, van a llevar la batuta a nivel internacional. ¿Cómo ve usted hacia adelante? Bueno, sí, yo creo que tengo que coincidir con que Nueva Zelanda nos está dando una lección de cómo deberían llevarse este tipo de crisis. Tanto por la forma en la cual ellos han encarado esta situación, como con la rapidez con la cual están tomando acción para tratar de impedir aquello que llevó, evidentemente, a que esto se concretara. Por un lado, no concederle al victimario protagonismo. El protagonismo, y también de impedir que la sociedad de manera tan abierta tenga acceso a estas armas automáticas que pueden generar tantas víctimas. Sí, por este lado, Nicolás, su conclusión. De acuerdo con ambos panelistas, Nueva Zelanda está dando una lección principalmente porque no cayó en el revanchismo. Prefirió proteger a las víctimas, mostrar la fortaleza de sus instituciones. No se fue al otro lado del mundo a buscar un solo hombre. No se le dé mal a un Estado poner todo el aparato estatal a disposición de buscar un solo hombre. Entonces sí, es un derrotero, o marca un derrotero distinto, que me parece que va a servir mucho hacia el futuro para solucionar estos crímenes atroces de una manera que, digamos, repare mucho más que este revanchismo que hemos visto en otros lados. Y por este lado, Julián, debate entonces a nivel internacional para el porte y venta de armas y la elección de Nueva Zelanda. Los medios. Mi conclusión tiene mucho que ver con lo que decía el maestro García al final, y es, creo que también tenemos que concentrarnos en las armas, el tipo de armas que son disponibles para la población en el mundo entero, y creo que debe haber la comunidad internacional se tiene que reunir alrededor, pero también tenemos que atacar a los vendedores de armas. Y aquí hay una hipocresía muy grande de muchos gobiernos que de frente dicen somos pacifistas, no a la violencia, pero tienen sus propias instituciones que venden armas a diestra y siniestra y que les conviene el negocio. ¿Sí? Caso Suecia, caso Alemania, que están muy abiertos a la migración y han sido también víctimas de terrorismo. Francia es uno de los mayores vendedores de armas y muy cuestionado esto. Halliburton en los Estados Unidos, pues ni se diga. Pero creo que son compañías muy poderosas que hacen además un lobby político muy grande. Pero si se quiere dar esta discusión a nivel global, tenemos que hablar también de esto.
Pues a ustedes tres les agradezco por haber estado con nosotros aquí en France 24. No quiero terminar el programa sin darle paso a algunas de las opiniones que nos han dejado los televidentes que nos siguen a través de las redes sociales y nos han dejado algunos de sus comentarios y me ayudan en el máster a ver algunos de ellos en pantalla. Tenemos aquí la pregunta que les hicimos, regulación de armas, la reacción tras nuevos ataques de odio a través de Facebook. Andrés Cáceres nos responde, no es ni eficaz ni insuficiente, es ineficaz. No ataca los problemas de raíz. Y también Rommel Guapaya Segarra nos escribe, los delincuentes no necesitan una licencia para matar gente, hay miles de armas en la Deep Web y el mercado negro, que eso es otra arista de este debate que podríamos haber analizado en este momento aquí en France 24. Quedará entonces para una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ustedes sigan con la programación de France 24.